Voy a ser más corto, ¿verdad? Creo que Daniel y Ariel coincidieron en algo muy clave que para nosotros es una dirección bien delimitada que queremos seguir. Sin cooperación no podemos hacer divulgación científica, sin cooperación, sin alianzas no podemos hacer periodismo científico. Sin un grupo nutrido de grandes intelectuales, grandes pensadores, grandes científicos y científicas, investigadores, investigadoras, médicos, filósofos, pensadores, iba a ser imposible llevar a cabo esta empresa. Es cierto que muchas otras experiencias, en América Latina incluso, pero sobre todo en Europa y en Estados Unidos, nos muestran a los grandes divulgadores que tienen agendas llenas durante todo el año y que cobran miles y miles de dólares para dar siquiera una charla de un par de horas. Nosotros, sin embargo, hacemos todo lo contrario. Juntamos a los grandes cerebros, juntamos a las grandes personas que tienen algo que decirnos, que tengan algo que aportar y que lo digan de una manera coloquial, de una manera directa, que cualquier persona que hoy ingrese a internet pueda entender nuestros artículos. De repente es un poco difícil juntar tantas áreas del conocimiento en un medio especializado porque nosotros pretendemos. Sí, somos muy ambiciosos, somos extremadamente ambiciosos, pero también somos fanáticos de la alta calidad, también somos fanáticos del buen trabajo, también somos fanáticos del esfuerzo, del sacrificio que cada uno de nosotros le ponemos. Porque cada uno de los que forman parte de Ciencia del Sur, que ya somos una familia de más de 30 personas en 9 países, cada uno tiene algo que decir. Cada uno tiene, más allá de un mensaje superficial, más allá de palabras rebuscadas o de discursos bien construidos, hay un mensaje y hay un contexto que tenemos que entender. Estamos ingresando a la sociedad del conocimiento, estamos ingresando a la economía del conocimiento y no podemos perdernos ese tren. No podemos perdernos ese camino que nos conduce a dónde, a direcciones que ahora mismo no sabemos a dónde van a llevarnos, como decía Dani, con nuestro mismo portal. Pero por lo menos tenemos ciertos indicadores o elementos que nos hacen suponer que la ciencia hoy es mucho más importante que tiempo atrás, incluso en nuestro país. Muchas personas se sorprenden porque Ciencia del Sur haya surgido en un país como Paraguay, una nación que no tiene tradición científica y que históricamente, tanto la universidad como la sociedad ha negado la voz de sus libres pensadores, de las personas que construyen pensamiento, construyen ciencia y construyen conocimiento de manera diferente. Ciencia del Sur también es una casa para todas esas personas que piensan de manera diferente en nuestro país, para todas aquellas personas que piensan o suponen que podemos aportar un poco más allá o mostrar un poco más allá de lo que estamos acostumbrados en términos mediáticos o en términos incluso culturales. Porque toda esta gente que está acá, en la cual me siento orgullosísimo que puedan estar acompañándonos en este día histórico, en esta noche histórica, tenemos inclinaciones científicas, tenemos inclinaciones filosóficas, tenemos inclinaciones periodísticas. No saben lo genial que se siente poder aglutinar a tanta gente maravillosa en un medio y que esa gente pueda explotar su talento de manera libre. De manera libre en el amplio sentido de la palabra, desde el concepto mismo de la libertad hasta la proposición de ciertas ideas científicas que vengan a cambiar la vida de la gente o por lo menos impactar de una manera interesante a la academia o incluso a la ciencia. Estos días estaba hablando con el doctor John Adler, que es nuestro premio Nobel que está en la tapa, con el dibujo que hizo Enzo. La tapa fue diseñada por Lidia Nagá, en compañía de nuestro dibujante Enzo. Me decía el profesor Mater que ellos están muy orgullosos porque un medio de un país sudamericano lo pone en tapa de un libro de divulgación científica. Este telescopio, que es el James Webb, que va a ser mucho más grande y mucho más potente que el telescopio Hubble, va a cambiar obviamente la historia de la astronomía, pero también toda la historia de la ciencia con el trabajo que le tocará hacer en los próximos años. ¿Por qué elegimos a John Mater? ¿Por qué elegimos el James Webb? Elegimos básicamente porque es ahí a donde apuntamos nosotros. Apuntamos a ir más allá, mucho más allá de donde siempre nos ponen límites para entender la realidad. Ponemos el telescopio James Webb porque consideramos que Ciencia del Sur también forma parte de esta sociedad del conocimiento. Y si bien es cierto que hoy estamos empezando, tenemos apenas un año, más de 500 artículos, más de 30 personas trabajando y pensando que publicar, también apuntamos lejos. Era impensable tener un medio internacional hasta hace un año más, y hoy estamos en varios de estos países.
Pero no estamos de manera superficial, sino que verdaderamente se nos lee en esa parte, principalmente en Argentina, en Chile, en España y en los Estados Unidos, donde tenemos lectores. Obviamente los paraguayos son nuestros principales lectores, y eso también es una gran sorpresa que nos llena de orgullo y satisfacción, porque nuestra propia gente nos está leyendo. Y mucha gente nos decía, no, tenemos que cortar los artículos. Un artículo de 1000 palabras, 2000 palabras, ¿quién va a leer hoy en una sociedad tecnológica permeable en nuestro país? ¿Quién va a leer un artículo de filosofía de nuestro editor Fabricio? ¿Quién quiere leer un artículo sobre ciencias físicas del profesor Molina? O algo de medicina, incluso de filosofía del doctor Cuilla, o incluso algo de guaraní del doctor Galeano. Y en este primer año nos llevamos la sorpresa que los artículos más leídos son los más largos. Nuestra gente lee. Si algo estamos tratando de entender y aportar es la deconstrucción de esos mitos, la destrucción de esos prejuicios que nos dicen acá la ciencia no progresa, acá la ciencia no sirve, acá el periodismo no tiene su espacio, o acá la filosofía hay que desechar. Nosotros nos oponemos a todo eso. Nosotros estamos a favor de la democratización del conocimiento, estamos a favor de la libertad de expresión, estamos a favor de la ciencia. Y todo eso condensado es lo que hoy tenemos en Ciencia del Sur. Este libro nos tomó mucho trabajo con Daniel compilar, porque imagínense, apenas solo el 10% de toda nuestra producción tenemos aquí en más de 300 páginas. Apenas el 10% pudimos compilar de toda esa obra interesante, magnánima y libre que hoy está en nuestro portal de manera gratuita para todos los lectores. Tuvimos que seleccionar, primero hicimos una selección de 100 y bueno, lamentablemente tuvimos que recortar eso a 50 y es muy difícil decir, como director al menos, que están los mejores. Pero sí están los mejores en este libro. Yo creo que se van a llevar muchas sorpresas. En este libro van a encontrar desde qué es una teoría científica, en términos simples, hasta por qué es interesante saber sobre analgésicos y antiinflamatorios de nuestros perritos blancos. Incluye una fantástica historia de la construcción de la tabla periódica de la conferencia hecha del doctor Esteban Fedro, Premio Nacional de Ciencias también. Y hay otros pasajes, por ejemplo, el aporte del doctor Barán a la computación cuántica. Computación cuántica en Paraguay sí hacemos computación cuántica, de la misma forma que hacemos biología molecular, de la misma forma que hacemos filosofía científica, de la misma forma que hacemos periodismo, de la misma forma que hacemos bioquímica. Todas las áreas de la ciencia, por lo menos los que son los representantes de ciertas áreas de la ciencia, tratamos de condensar en esta obra que yo creo que puede servir tanto a profesores como investigadores, filósofos, periodistas y también científicos. Es cierto que a muchos solamente les interesan las ciencias físicas, otros son fanáticos de la medicina, otros solo de la filosofía y otros quizás de la bioquímica. Pero aquí van a entender o van a encontrar al menos ciertas voces que de repente, si bien no son negadas, o son tapadas, o son olvidadas, o son ninguneadas en nuestros medios. Hasta hace unos años, teníamos apenas un par de páginas en el diario ABC Color de Ciencias semanalmente. Costaba hacer ese trabajo de invitar a los científicos que hablen de lo que están haciendo y que lo hagan de una manera simple para que todos podamos entender la importancia que significa acercarnos hoy al conocimiento científico y propiamente hecho a la ciencia. Estamos transitando, esto es un camino, es una carrera, todavía somos chiquitos, somos un medio, si bien es cierto que está creciendo, somos todavía un medio pequeño, que intentamos sobre todas las cosas, más allá de la democratización del conocimiento, hacerle partícipe a nuestra gente y a nosotros mismos, ¿por qué no?, de la cultura científica que hoy nos engloba. Hoy no podemos estar apartados de lo que pasa en el primer mundo, en el segundo, incluso en el tercer mundo que somos nosotros. Y muchos van a ver y van a decir, pero acá hay cosas que se están investigando en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Europa, en Japón, pero también estamos nosotros, también está Paraguay. Paraguay está marcando presencia hoy en la ciencia internacional y eso hoy no podemos desconocer. Como tampoco podemos desconocer que hay interés en esta cultura científica, hay interés en que nuestros jóvenes, nuestros niños sepan, pero también hay interés en que nosotros adultos, nuestros padres también estén imbuidos de la cultura científica. ¿Por qué no?
¿por qué no todos podemos acceder a la información científica fidedigna, directa y por sobre todas las